Buenos días, hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana. Es un placer para mí volver a estar con ustedes y agradezco al Señor el privilegio que me da. Y también, ¿verdad?, el hermano Francisco Rubén, que me invita allí de vez en cuando a poder compartir la palabra del Señor. Estamos en un nuevo año, como bien lo decía mi hermano Daniel, un nuevo año que seguramente trae muchos proyectos nuevos, nuevo año, nuevos proyectos, nuevo año, nuevos planes, nuevo año, nuevos retos, nuevos desafíos también. Pero en medio de todo eso debemos de recordar que cada una de las cosas que nos propongamos hacer, debemos hacerlas siempre en dependencia del Señor. Amén. Cada una de las cosas que como cristianos, como hijos de Dios, incluso como iglesia, podamos hacer en este año o querramos hacer, debemos hacerlo siempre en dependencia del Señor. Por eso en esta mañana yo quiero dejarles este pensamiento: vivamos dependiendo del Señor siempre. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, en nuestras vidas, que vivamos dependiendo de Él en cada momento. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 10. Deuteronomio capítulo 8, del verso 1 al verso 10. Cuando lo tengan, hermanos, pueden decir un amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 10. Dice así: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás bronce. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos invocar tu nombre y tu presencia, Señor, para que seas tú dirigiendo este tiempo de enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Dios, de que seas tú edificando nuestras vidas. Queremos que este mensaje, Señor, sea de edificación a nuestras vidas. Un mensaje, Señor, oportuno, que sea un mensaje también pertinente para este año, esta etapa que recién estamos empezando en este año 2022. Queremos hacer bien las cosas para ti, queremos, Señor, hacer las cosas que te agraden y queremos hacerlas siempre dependiendo de ti en todo, Señor. Gracias te doy en esta mañana por este privilegio. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje en esta mañana. Te pido que bendiga sus vidas, Señor, y que todo, Señor, esté bajo el control del Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo estoy pidiendo. Amén. El libro de Deuteronomio, amados hermanos, es un libro que podríamos decir que es un libro de transición.
El libro de Deuteronomio es el quinto libro que nosotros tenemos en el conocido Pentateuco o la ley o la Torá, como se le conoce. Y es un libro que nos da un mensaje que tiene que ver con un recordatorio. Aquí en este libro Moisés nos está recordando algunos principios, algunos mandamientos, algunos estatutos que ya Dios le había dado al pueblo de Israel antes de que ellos entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel había salido de Egipto, en lo que conocemos como el Éxodo, y sabemos que por las diferentes situaciones que se dieron en este periodo, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. 40 años de vagar, 40 años de andar por allí, para allá, experimentando algunas cosas negativas, podríamos decir, pero a la misma vez experimentando algunas cosas positivas, como vamos a ver más adelante. Es un libro de transición y un libro también de preparación que sirve para que el pueblo de Israel estuviera bien asentado, bien afianzado de cara a su entrada a la tierra prometida. Ya Moisés tenía aproximadamente 120 años y Moisés, como el líder del pueblo, estaba lógicamente preocupado para que ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida supiera de qué manera ellos iban a vivir en esa tierra. Pero esta generación que estaba despidiendo a Moisés no era la misma generación que había salido de Egipto. Una generación que había salido de Egipto, que habían sido testigos de esa ley que Dios les había dado, de que Dios les había dado a ellos a través de tablas de piedra una ley escrita. Esa generación ya se había muerto. Y esta generación que iba ahora a entrar en la tierra prometida necesitaba recordar esa ley, esos estatutos, esos mandamientos. Y ahora Moisés entonces viene y en este libro de Deuteronomio les da a ellos un recordatorio. Como quien dice, ustedes cuando se les dio la ley del Señor al pueblo, ustedes no estaban todavía. Ustedes no presenciaron la entrega de esa ley al pueblo. Y ahora que van a entrar a la tierra prometida, ustedes deben de recordar, deben de saber qué es lo que Dios le pidió al pueblo, cuáles son los estatutos, cuál es la voluntad de Dios para el pueblo en esta nueva etapa que van a iniciar. Nosotros, hermanos, hoy en día estamos iniciando, podríamos decirlo así, una nueva etapa en nuestras vidas. Un nuevo año es una nueva etapa. Un nuevo año son nuevos retos, nuevos desafíos. Y debemos de preguntarnos entonces, ¿cómo vamos a encarar este nuevo año? Seguramente todos, ¿verdad? Todos de alguna manera tenemos planes como familia, tenemos proyectos en el trabajo, tenemos proyectos en el área estudiantil, académica, tenemos proyectos en la iglesia, tenemos proyectos de manera personal para servir al Señor. Pero ¿cómo vamos a encarar? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer en este año? Pues la palabra de Dios, amados hermanos, nos anima a que vivamos en este año dependiendo del Señor. Si un paso vamos a dar, hagámoslo dependiendo del Señor. Si un proyecto vamos a emprender, hagámoslo dependiendo del Señor. Y esto es lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera también. Que en esa entrada que ellos iban a hacer a la tierra prometida, ellos dependieran siempre de Él. Porque la vida del cristiano, amados hermanos, es una vida de dependencia del Señor. No podemos vivir aislados del Señor. No podemos imaginarnos una vida cristiana o una vida en la iglesia independientes o independientemente del Señor. Nuestra vida como cristianos tiene que estar siempre en dependencia al Señor. No solamente dependemos del Señor los días domingos, no solamente dependemos del Señor los días jueves o martes, dependemos del Señor todos los días de nuestra vida. Y el Señor en su palabra, para afianzar esto al pueblo de Israel, les recuerda algunas cosas. El libro de Deuteronomio también es un libro, podríamos decirlo así, en donde se le recuerdan algunas cosas al pueblo. Un libro de repasar algunas lecciones. Un libro de volver a revisar algunos mandamientos, algunas lecciones que el pueblo de Israel había recibido 40 años antes.
Y aquí por lo menos, hermanos, podemos ver 3 principios que nos van a ayudar a vivir en este año dependiendo del Señor. En primer lugar, vivamos dependiendo del Señor siempre, recordando la palabra del Señor, recordando su palabra. Mire, nosotros como iglesia, alguien ha dicho de que nosotros como iglesia a nivel general somos el pueblo o somos la comunidad de la palabra. Somos el pueblo, la comunidad del Señor que vivimos dependiendo de la palabra. Y algo muy importante que no debe de faltar en nuestras vidas, si queremos entrar y comenzar este año 2022, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, la Escritura. Y esto es lo que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 8, dice el verso 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos bien presente en este año, amados hermanos, para hacerle frente a esto que viene, que algunos dicen, ¿verdad?, que va a ser un año bien difícil, podría ser, que algunos piensan que va a ser un año bien caótico, podría ser, pero lo primero que nosotros debemos hacer como cristianos, como pueblo de Dios, es recordar siempre la palabra del Señor. Recordar la palabra, tener la palabra siempre presente en nuestra vida. Por eso, ¿verdad?, se dice de que somos el pueblo, somos la comunidad de la palabra del Señor. La palabra de Dios, amados hermanos, tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y eso era la palabra para el pueblo de Israel. Por eso aquí la recomendación es: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Cuidaréis. Y ese cuidaréis, amados hermanos, nos da la idea de ponerle mucha atención a la palabra. Tener mucho cuidado con vivir la palabra, con estudiar la palabra, con analizar la palabra, con meditar la palabra. Varias acciones que nosotros hacemos con la palabra de Dios, ¿verdad?, son de hecho leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra, reflexionamos la palabra, aprendemos la palabra, memorizamos la palabra, pero todo ello nos tiene que llevar a algo más importante: practicar la palabra, llevar a la práctica esa palabra, porque el meollo de estudiar la palabra o de tener la palabra en nuestras vidas, amados hermanos, es la práctica de la palabra. No ganamos nada con estar aprendiendo y estar memorizando y estar sabiéndonos de memoria lo que dice la palabra y lo que dice quizás aquí en el Antiguo Testamento y lo que dice aquí en el Nuevo Testamento, y cuál es el mensaje principal que nos dan ciertos libros del Antiguo Testamento y cuál es el propósito de ciertos libros del Nuevo Testamento, si nosotros no llevamos a la práctica la palabra del Señor, si nosotros no aplicamos en nuestra vida la palabra del Señor. La palabra de Dios está ahí para darnos una dirección en nuestras vidas. La palabra de Dios está ahí para decirnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Pero solo cuando venimos y ponemos en práctica esa palabra, entonces estamos cumpliendo con el fin para el cual Dios nos dio su palabra. No basta únicamente con leerla, no basta únicamente con escucharla, hay que ponerla en práctica. ¿Se acuerda usted lo que dice Santiago? No solamente dice ser oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. No basta solamente tampoco con estar escuchando algunos mensajes en la semana, porque podríamos decir, mi vida cristiana, mi vida espiritual depende de la prédica del domingo, del mensaje del día martes, del estudio del día jueves, y con eso ya yo estoy lleno espiritualmente. No, hermano. La vida cristiana depende de esa relación que nosotros tengamos con el Señor en cada momento, viniendo a su palabra, meditando su palabra.
Vea bien lo que dice ahí Deuteronomio. Vayámonos unos 2 capítulos para atrás, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Mire lo que Moisés también aquí le dice al pueblo. Algunas recomendaciones más que Moisés le da al pueblo. Mire lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, en cuanto a la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Oiga bien, las vas a repetir a tus hijos. Repetir quiere decir estar constantemente. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, es decir, en todo momento en el día vas a tener relación con la palabra. Cuando te levantes, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando ya estés en la noche y pienses en dormirte y pienses en levantarte al día siguiente, vas a tener siempre presente mi palabra, le dice el Señor al pueblo. Y no solo eso, sino que la vas a repetir y la vas a enseñar a tus hijos. Mi palabra, dice el Señor. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y, dice, en tus puertas. Esto es lo que el Señor le mandaba al pueblo de Israel. Y no podríamos pensar nosotros que ya este mandamiento o esta instrucción no tiene que ver nada con nuestras vidas. Claro que tiene que ver con nosotros también. Aunque no estamos ahora en la ley, estamos en la gracia, como lo explicamos, pero este es un principio que permanece, que la palabra del Señor debe de estar constantemente en nuestras vidas. También, si nos vamos, si quiere no lo busque este texto, pero en Josué 1:9, también a Josué se le da esta recomendación, Josué 1:8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra, amados hermanos, tener la palabra siempre presente en nuestras vidas para practicarla. Si queremos vivir en dependencia del Señor en este año, debemos de recordar y tener siempre presente la palabra del Señor. La palabra del Señor debe de ser un centro en nuestra vida, debe de ser algo importante en nuestra vida. Y yo sé que muchos hermanos practican sus devocionales, excelente. Leen la palabra en la mañana, leen la palabra en la noche, están estudiándola constantemente, no solamente cuando vienen a la iglesia, sino que tienen quizás un plan de estudios en su vida y están analizando, estudiando, memorizando y leyendo la palabra y practicándola. Esa es la manera en cómo Dios quiere que nosotros demostremos nuestra dependencia hacia Él. Así es que en este año, para poder enfrentar, hermanos, esto que viene, poder hacer buenos planes, poder tener buenos proyectos, debemos de recordar la palabra del Señor y tenerla siempre presente en nuestras vidas. Pero también este pasaje no solamente nos enseña que debemos recordar la palabra. De los versículos 2 al 5, el Señor también nos enseña que debemos vivir dependiendo de Él, recordando que Él es nuestro sustento. Recordando que el Señor es nuestro sustento. Me gustaba la oración de mi hermano Daniel, o creo que lo mencionaba en algo que él dijo, de que no debemos estar recordando el pasado. Es cierto, lo que ya pasó ya está allí. Dice la Biblia que cuando venimos al Señor, ¿verdad?, y nos convertimos, somos nuevas criaturas y lo que ya quedó atrás hasta ahí llegó, ya no más. Pero al pueblo del Señor, el Señor constantemente le pedía que recordaran aquellas obras, aquellas maravillas que Él había hecho en su favor. ¿Y cuál era la razón de que ellos recordaran eso? ¿Con qué propósito el Señor le pedía al pueblo que miraran hacia atrás y que recordaran todo lo que Él había hecho en sus vidas? Mire lo que dice ahí de Deuteronomio 8, del versículo 2 en adelante.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. El Señor, amados hermanos, quiere que nosotros volvamos y veamos para atrás, que recordemos y que veamos atrás de nuestra vida lo que ya ha pasado, para que veamos lo que Él ha hecho por nosotros. Para que recordemos que así como Él ha estado con nosotros tiempo atrás, así también va a seguir estando con nosotros hoy. Así también va a seguir estando con nosotros mañana. Así también va a seguir estando con nosotros todos los días, dice Él también, hasta el fin del mundo. Y es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo: te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto. Y mire, estos 40 años que Dios había traído al pueblo de Israel por el desierto tenía un propósito. Mire lo que dice ahí. ¿Para qué Dios trajo al pueblo de Israel por el desierto en 40 años? Mire lo que dice. Para afligirte, dice. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El Señor, amados hermanos, nos ha sustentado, pero en medio de ese sustento también nos ha enseñado. Él nos ha sostenido, nos ha mantenido, pero en medio de ese sustento también Él nos ha enseñado. Y eso fue lo que hizo también Él con el pueblo de Israel. Mire, dice que trajo a Israel estos 40 años en el desierto para razones, para propósitos específicos. En primer lugar dice, para afligirte. Y entonces podríamos pensar, pero ¿cómo es eso que Dios trajo al pueblo de Israel al desierto para afligirlo? ¿Qué Dios es ese que tenemos nosotros que piensa en traer a la iglesia o a su pueblo a una situación dura para afligirlos, para que estén tristes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Señor tenía ese propósito con el pueblo de llevar al pueblo al desierto para que ellos se sintieran tristes? ¿Sabe cuál es la razón de esto? Si usted busca en otra versión de la Biblia, se va a dar cuenta que en otra versión esta palabra afligirte la traducen de otra manera y es razonable también, es válida. En otra versión dice, te traje al desierto para humillarte, para hacerte entender que necesitas humildad en tu vida, para hacerte entender de que la humildad es necesaria en todos los aspectos de la vida, para que entiendas que sin humildad no puedes hacer nada. ¿Y sabe qué es la humildad? La humildad es reconocer ante Dios que realmente nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Si algo vamos a hacer en este año, debemos de reconocer que no lo podemos hacer solos. Si algo vamos a proponernos hacer en este año, debemos de reconocer que necesitamos de Dios, y eso es humildad. Reconocer que no tenemos las fuerzas, que no tenemos los recursos, que no tenemos las capacidades, las herramientas para poderle hacer frente a lo que queremos en este año. Necesitamos humildad. Y el pueblo del Señor allá en el Antiguo Testamento necesitaba aprender humildad también. Y no solo eso, mire lo que dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para probarte. El Señor, hermanos, sustenta a su pueblo a través también de las pruebas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Señor sustenta a su pueblo a través de las pruebas? Mire, todos en esta vida hemos atravesado pruebas duras, difíciles, pruebas que tienen que ver con la salud, pruebas que tienen que ver posiblemente con la economía, pruebas que tienen que ver tal vez con la familia, el bienestar familiar, con el ministerio, con la iglesia, con la situación nacional del país. Todos hemos atravesado pruebas.
El cristiano, hermanos, no está exento a las pruebas. El cristiano, ¿verdad?, no está al margen de las pruebas, porque a veces podríamos pensar, bueno, si yo estoy bien con el Señor, si yo estoy siendo fiel al Señor, entregado a Él, sirviéndole, yendo a la iglesia, siéndole fiel a todo lo que Él me pide, no voy a atravesar pruebas en esta vida. Pero ¿sabía usted que incluso esos que son más fieles que otros, esos que están más entregados que otros, también esos atraviesan pruebas? Todos en esta vida cristiana, amados hermanos, atravesamos pruebas, y como ya se ha dicho en otros mensajes, quizás las pruebas tienen un propósito. ¿Y sabe cuál es? Aumentar nuestra fe, probar nuestra fe para que nuestra fe aumente. Si decimos que necesitamos humildad en este año, también en este año, amados hermanos, necesitamos fe en el Señor. Y mire lo que dice, para saber, estas pruebas eran para saber lo que había en tu corazón. El Señor quiere, hermanos, que en este año nosotros creamos en Él de todo corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, el Señor quiere que en este año de todo corazón nosotros dependamos de Él guardando sus mandamientos. El Señor también sustentó a su pueblo por medio de provisión. Mire lo que dice el verso 3. Vuelve a decir, y te afligió, dice, y te hizo tener hambre. ¿Cómo es eso que el Señor hace tener hambre a su pueblo? ¿Cómo es eso que el Señor no le da de comer a su pueblo? Es la idea que parece que está transmitiendo aquí la Biblia. Pero eso tenía un propósito también. Mire lo que dice, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor hizo pasar al pueblo de Israel en situaciones duras en el desierto, hambre en el desierto, ¿para qué? Para enseñarles a ellos que en medio de esa hambre Él les iba a proveer el maná, dice la Biblia. Ese sustento que nadie conocía. Nunca nadie había visto el maná. Y el pueblo de Israel fue privilegiado en recibir ese maná, en ser alimentado con esa comida que venía directamente del Señor, para enseñarles a ellos que en medio de esa situación de hambruna, Él estaba allí mandándoles el alimento, y que ellos dependieran más del Señor. También el Señor les recuerda que en la disciplina también los sustenta. Mire lo que dice el verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y pareciera, amados hermanos, ¿verdad?, que todo esto que estamos diciendo es negativo. Estamos hablando de castigo, de prueba, de hambre, de aflicción. Pero en medio de todo esto, Dios tiene un propósito. ¿Sabía usted que uno de los conceptos que tiene la idea de desierto es la prueba, precisamente? Cuando nosotros hablamos de desierto en la vida cristiana, estamos hablando de pruebas. Todos de alguna manera hemos atravesado desiertos en nuestra vida. Algunos han atravesado el desierto, quizás así literalmente, de la soledad. Algunos han atravesado el desierto de la falta de salud, posiblemente. Algunos hemos atravesado el desierto de la falta, a lo mejor, de finanzas. Algunos hemos atravesado el desierto, a lo mejor, de la pérdida de un familiar en nuestra vida importante. Algunos hemos atravesado el desierto, ¿verdad?, de algún problema en el ámbito laboral, posiblemente. Todos hemos atravesado desiertos. Pero en medio de ese desierto, hermanos, en medio de esa situación difícil, Dios quiere disciplinarnos. Lo que Dios quería con el pueblo de Israel es que ellos aprendieran disciplina. Y se necesita disciplina. Mire, la disciplina es algo que necesitamos nosotros estar fomentando en todas las áreas de nuestra vida. Disciplina. Hacer las cosas bien. Podríamos decir, en el orden establecido, en el tiempo establecido, a como Dios me lo está pidiendo. Eso es disciplina. Hacer hábitos en nuestra vida, que si un día decimos tal cosa, el siguiente día mantengamos eso que decimos.
Que si un día practicamos algo, el siguiente día practiquemos eso que hicimos. Disciplina. Dios quiere disciplinarnos a nosotros también. Y Él nos sustenta. Mire lo que dice el verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Él nos provee incluso, amados hermanos, el vestir, la ropa. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener vestido, podemos tener calzado. Gracias al Señor porque Él nos ha provisto todo eso. Yo los veo a ustedes, ¿verdad? Y los miro bien bonitos, bonitas, elegantes, a las hermanas bien elegantes. Y eso que no me les he acercado, porque yo sé que también andan bien perfumados y perfumadas. Y eso es porque Dios nos ha sustentado, Dios nos ha vestido, Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos. Y entonces cuando miramos para el año pasado y miramos los años anteriores, que han sido 2 años, ¿verdad?, difíciles en medio de pandemia, no debemos olvidar que en medio de todo eso, el Señor, amados hermanos, nos ha sustentado en medio de este desierto, podríamos decir. Mire, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Si nosotros queremos llamar desierto a este tiempo de prueba con la pandemia, apenas llevamos 2 años en el desierto de la pandemia, podríamos decir. Pero en medio de todo eso, el Señor nos ha sustentado. Y debemos de ver para atrás y pensar, cuando yo estuve cerca de morirme por esto de la pandemia, el Señor ahí me levantó, ¿verdad, hermano Soto? No está por ahí el hermano, Gustavo. Hermano Gustavo no está por ahí. En medio de la pandemia, el Señor sustentó a mi hermano Gustavo. Y seguramente en medio de la pandemia, el Señor nos sustentó a muchos más aquí. Entonces, cuando vemos para atrás y recordamos todo eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nosotros, hermanos, podemos decir, voy a seguir confiando en el Señor. Porque si hasta aquí Él me ha sustentado, quiere decir que Él lo va a seguir haciendo más adelante también. La palabra del Señor entonces nos dice que debemos depender del Señor siempre, recordando su palabra en primer lugar. En segundo lugar, recordando que el Señor es nuestro sustento, pero también, amados hermanos, en tercer lugar, recordando que el Señor es quien dirige nuestros planes. El Señor es quien dirige nuestros planes. No nos olvidemos, amados hermanos, de que si algo vamos a hacer en esta vida, si algo vamos a hacer en este año, algún proyecto tenemos, traigamos esos proyectos a los pies del Señor. Quizás hay muchos jóvenes que están pensando en sacar otra carrera, iniciar otra carrera este año. Quizás algunas parejas recién casadas están pensando, vamos a tener nuestro primer hijo en este año. Quizás algunos que andan de novio están pensando, en este año nos vamos a casar. Algunos que tienen un trabajo están pensando, en este año voy a iniciar a emprender un nuevo trabajo. Todo eso, amados hermanos, debemos traerlo al Señor. Mire lo que dice la palabra, versículo 7 en adelante. ¿Por qué debemos nosotros depender del Señor siempre? Porque Él es el que quiere dirigir, amados hermanos, nuestros planes. Mire lo que dice. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Quién es el que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida? Jehová. Jehová lo iba a introducir. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Mire usted todo lo que esta tierra donde el Señor iba a meter al pueblo, todo lo que esta tierra tenía. Tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, había abundancia allí. Ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, es decir, material para poder construir. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermanos, algo de lo que nosotros debemos de estar seguros es de que en medio de esto que viene en este año, ya sea bueno, ya sea malo, todo lo que nosotros vayamos a hacer y recibir, debemos de estar claros que proviene del Señor.
Dios aquí le estaba diciendo al pueblo, yo te voy a introducir en esta tierra. Recuerda mi palabra, recuerda que así como yo te he traído estos 40 años en el desierto, te he sustentado. De esa manera que yo te he sustentado, yo te voy a hacer entrar en esta tierra que te he hablado. Una tierra que tiene mucha agua, una tierra que tiene mucho trigo, mucha cebada, muchos granos, mucho material, muchas herramientas, muchos recursos para que le puedas hacer frente a esta vida. Una tierra, ¿verdad?, de la cual, como dicen otros lugares, fluye la leche. Una tierra, ¿verdad?, que tiene abundancia de alimentos. Una tierra en la que te vas a saciar y vas a recibir la bendición del Señor. Una buena tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerda que en este año que viene, que empieza, el Señor tu Dios es el que te va a proveer. Es el que te va a sustentar, es el que te va a mantener, es el que te va a dar los recursos para que sigas adelante. Dios quería que el pueblo de Israel, amados hermanos, no olvidara eso. Miren, en esta vida nosotros vivimos con el pasado, pero para recordar lo que vamos a vivir en el futuro. Quizás aquí lo que el Señor quería con el pueblo de Israel es que ellos afianzaran su fe en que así como Él los había traído estos 40 años en el desierto, así también Él los iba a introducir en eso nuevo que les iba a dar. Es decir, hermanos, debemos tener grandes expectativas con el Señor. Quizás el año pasado para algunos fue malo, para otros fue regular a lo mejor, y cuando nos saludamos, de hecho, hasta eso se nota, ¿verdad? ¿Y cómo ha estado, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal de año nuevo? Entonces a veces decimos por ahí, regular, por ahí vamos, por ahí estamos. Ahí vamos, hermanos, más o menos. Ahora, son respuestas que nosotros deberíamos de dar como cristianos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pues ahí, más o menos, hermano, haciéndole frente a la vida. ¿No cree usted que si pensamos como el Señor quiere que pensemos y si tenemos la fe que Dios quiere que tengamos, nuestras respuestas deberían de ser, estoy bien, gracias a Dios, hermanos, y seguimos para adelante con el Señor? ¿Cómo está usted, hermana? Ahí voy, hermano, bien, gracias al Señor. Ahí vamos de la mano del Señor, confiando en que el Señor nos va a llevar adelante en este año, dependiendo del Señor en que Él va a sostenerme, aunque las noticias digan de que este año va a ser duro, porque la pandemia sigue, porque económicamente el país viene para abajo, porque políticamente el país está inestable, pero yo, dice la palabra, sigo para adelante. Esas deberían de ser quizás nuestras respuestas. Y a veces a lo mejor, ¿verdad?, fallamos, porque cuando respondemos con esos saluditos, ¿verdad?, estamos demostrando que no tenemos a lo mejor mucha fe en el Señor, porque estamos más bien basando nuestra perspectiva de lo que viene en lo que dicen las noticias, en lo que dicen los canales, en lo que aparece, ¿verdad?, en los medios internacionales, de que la cosa pareciera que pinta mal. Pero para un hijo del Señor, amados hermanos, las cosas pintan bien. Amén. Para un hijo del Señor las cosas pintan bien. Ahora el Señor también, amados hermanos, en esto que le recuerda al pueblo de Israel, de que Él es el que dirige sus planes, Él les quería recordar a ellos de que si algo iban a hacer, de que si algo iban a lograr en esta nueva tierra, era porque Él se los daba. Mire por favor ahí adelante en el mismo capítulo 8, vea lo que le recuerda y la recomendación que le da el Señor al pueblo en el versículo 12. Ahí mismo en Deuteronomio 8, versículo 12 en adelante, mire lo que dice. Deuteronomios 8, 12 en adelante. No suceda, dice, que comas y te sacies. Es decir, el Señor le estaba diciendo, cuando entres en esa tierra, no te olvides de mí, de mis mandamientos. Y mire lo que dice el 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Es decir, te olvides de la humildad que ya te he hablado, y entonces te envanezcas,
y todo lo que tuvieres se aumente, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mire, el Señor le estaba diciendo al pueblo: recuerda mis mandamientos y recuerda lo que yo he hecho por ti. Porque una vez que entres a esa tierra prometida, a esa tierra que yo les había prometido, y comiences a trabajar y comiences a prosperar, no vaya a ser que te olvides de mí y digas de que todo lo que has logrado, que todo lo que has conseguido, lo has hecho por tu poder, por tu fuerza, por tus capacidades, por tus recursos, por tus herramientas. El Señor no quería, amados hermanos, que el pueblo de Israel llegara a ese nivel de orgullo. Lamentablemente parece que llegaron. Pero mira lo que dice el verso 18. Si no, dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que nos da, amados hermanos, la fuerza y el poder para hacer todo lo que nosotros querramos? El Señor. ¿Quién es el que va a hacer que este año sea un año próspero en nuestras vidas? El Señor. ¿Quién es el que nos va a permitir cumplir las metas y los planes que nosotros tenemos? El Señor. Mire, nosotros tenemos fuerza, nosotros tenemos energías, tenemos capacidades, tenemos muchas ideas buenas posiblemente, pero ¿sabe de quién viene todo eso? Del Señor. No debemos olvidar que del Señor, amados hermanos, es que viene todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros podemos hacer en esta vida. Y por eso Dios quiere, hermanos, que vivamos dependiendo de Él siempre. Vivamos dependiendo de Él siempre, no solamente en este año 2022 que estamos empezando, sino toda la vida el cristiano debe de vivir en dependencia del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como tú le enseñaste al pueblo de Israel a que ellos debían de recordar tu palabra para ponerla por obra, para aplicarla y practicarla en su vida, así nos recuerdas hoy a nosotros también, Señor. Gracias también porque así como tú le recuerdas al pueblo de Israel que vieran para el pasado, que se fijaran en cómo tú los habías sustentado, provisto en medio del desierto, dándoles comida, dándoles vestido, enseñándoles muchas lecciones, así también tú quieres que nosotros recordemos en este momento lo que tú has hecho por nosotros en estos años anteriores, donde nos has sustentado, donde nos has provisto, nos has dado alimento, nos has dado vestido, nos has dado casa, nos has dado trabajo, nos has dado salud, Señor. Que recordemos todo eso para saber que tú lo vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Señor. Que así como lo hiciste en el pasado, así lo vas a seguir haciendo también. Gracias te damos, Señor, porque así como le recuerdas al pueblo también, que tú eres que dirige sus planes, que los metiste en la tierra, Señor, que habías prometido, una tierra bendita, una tierra, Señor, en abundancia de alimentos, de bebidas, de trabajo, Señor. Así también tú quieres que nosotros hoy en día pensemos en que tú también tienes grandes cosas para nosotros en este año. Ayúdanos, sí, Señor, a depender de ti en cada una de las actividades que nos hayamos propuesto realizar en este año. Seguramente mis hermanos tienen muchos planes, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus planes. Planes que tienen que ver, Señor, con el servicio a ti seguramente. Planes que tienen que ver con el trabajo en la iglesia, Señor. Planes que tienen que ver con su vida familiar, con sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus casas. Planes que tienen que ver con sus trabajos, Señor. Planes que tienen que ver seguramente, Señor, con el bienestar de su familia.
Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que mis hermanos recuerden, Señor, lo que tu palabra nos dice, que debemos recordar tu palabra, debemos recordar tu fidelidad en el sustento y debemos recordar que tú eres quien dirige nuestros planes. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.